Bienvenidos, en esta ocasión voy a explicarles la resolución de la T3 de matemática básica y se pone en contexto el aumento de la variabilidad de las temperaturas y las precipitaciones. En este texto, valga la redundancia, se habla sobre los factores que vienen afectando y también se dan datos importantes sobre los cambios climatológicos en el Perú desde hace varios años, Pero la información más relevante se resume en este cuadro, o la información que servirán para resolver el problema. En este cuadro obsérvese que se da la evolución de la precipitación anual según la región y que van desde el periodo de 1994 hasta 2019 y se mide en milímetros. Va de cada año para región costa, sierra y selva. Con esta información se va en el apartado 1 y se pide encontrar cuál es la razón de cambio promedio de las precipitaciones en cada región en el intervalo de 2 años consecutivos y encontrar cuál es el mayor y cuál es el menor. Bien, para ello se utiliza la siguiente fórmula, donde si tienes un punto, por ejemplo el punto x1, x2 y también una función, de tal manera que esa función puede hallarse en x2 y también en x1. Entonces, en promedio, o se dice la razón de cambio promedio, es igual a la función evaluado en x2 menos la función evaluada en x1 entre x2 menos x1. Bien, en este caso no tenemos la función. Bien, no tenemos la función. Pero lo que sí tenemos es el cuadro que acabo de mostrar, La variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la precipitación. Bien, entonces la función sería la función precipitación y el tiempo que va en años a partir del 1994. Por lo tanto, en esta columna se encuentra la precipitación, analizando únicamente para la costa, y en esta parte el tiempo. Es como si en la columna se encuentra la función f de x o f de t, pero en este caso, como es precipitación, voy a llamarle un p de t. Por lo tanto, si analizo entre los años 1994 y 1995, en este intervalo, entonces puedo decir que la razón de cambio promedio es igual a P evaluado en el año 1995 menos P evaluado en 1994 entre la diferencia 1995 menos 1994. Ya que, recuerde, solo voy a aclarar por esta parte que T2, o sea, tiempo en el intervalo 2 es igual a 1995 y T1 es igual a 1994. Y al resolver esta división en el numerador, pues se tiene P evaluado en 1995 es 28.4 menos P en 1994 es 39.1 y en el denominador es 1, ya que estamos yendo entre 2 años consecutivos. Y ese resultado se observa en esta tabla. Ese resultado es menos 10.7. Y como se usa Excel, se puede realizar el mismo procedimiento para el resto de años y también para el resto de regiones, para la costa, para la sierra y para la selva. Una vez que ya se encuentra esta tabla,
se puede utilizar las funciones min y max de Excel para encontrar cuál es el valor máximo de cada columna para la costa, para la sierra y para la selva. Y esos valores están resaltados de amarillo. Observemos, para la costa el valor máximo es 496.2 y el mínimo es menos 596.4. Para la sierra, del mismo modo, el valor máximo es 255.2 y el valor mínimo es 251.6 negativo. Para la selva, el valor máximo de la razón de cambio promedio es 1312.2 y el valor mínimo es menos 743. Recuerde que las unidades son milímetros por cada año. Bien, una vez que se obtiene la razón de cambio promedio de esta manera, entonces hay que resumir toda esta información. Como iba mencionando, utilicé las funciones min y max de Excel para encontrar los valores máximo de la costa, sierra y selva y mínimo de las mismas regiones. Y se ha resumido en este cuadro. Y después lo que viene es meramente formal, ¿no? Al redactar la respuesta, por ejemplo, en la costa, la razón de cambio promedio máximo es 496 y el mínimo es menos 596.4, ¿no? milímetros por cada año. Y análogo se redacta para el resto de regiones. Eso sería lo que corresponde a la pregunta 1. Y en la pregunta 2 ahora se habla sobre la información brindada por las estaciones meteorológicas ubicadas en Ayacucho, ¿no? Básicamente lo que se registra es información del cambio de la temperatura durante un día y se resume en este cuadro que se muestra. Para el tiempo t igual a 0 horas, la temperatura es 10 grados centígrados. Y así, a medida que cambian las horas, por ejemplo, llega a 6 horas, entonces ahora la temperatura es 8 grados centígrados. Cuando llega a 11 horas, la temperatura es 14 grados centígrados. Y así sucesivamente hasta las 23 horas, donde la temperatura es 10 grados centígrados. Bien, con toda esta información resumida en este cuadro, aclarando que se trata de la temperatura registrada en el día 1 de abril. El tiempo está en horas y la temperatura en grados centígrados. Bien, en el apartado 3 se pide ubicar la información brindada en la tabla en el sistema de coordenadas adjunto, considerando t igual a 0 al momento de las 0 horas. Y pide indicar qué tipo de función se obtiene. Algo que quiero aclarar es en la numeración, me parece, de los ejercicios debería aparecer el número 2, pero se pasó directo al número 3. Es porque se ha numerado esta parte del enunciado, me parece. Bien, entonces en el apartado 3 vamos a ubicar estos valores en un plano cartesiano. ¿Cómo lo hice? Para ganar tiempo, pues utilicé Excel. Llevé este cuadro directamente y ubiqué todos los puntos en las coordenadas X y Y. Y el resultado se puede observar para la temperatura en el eje Y y para el tiempo en el eje X. Y lo que se pide es qué tipo de función representa. Obsérvese, este no es una función lineal, tampoco es una función cuadrática del todo, sino es una función que tiene tendencia, o sea que se aproxima, es parecido, pero no es lineal directamente.
Por esa razón, al aproximar, al considerar que una tendencia, podría decirse que de 10 hasta 7 o hasta 6, presenta una tendencia lineal de 0 a 6, perdón, de 0 a 6. En ese intervalo presenta una tendencia lineal, mientras que de 7 hasta el intervalo 21 presenta una tendencia cuadrática, ¿no? O sea, tiene un parecido, podríamos decir, una aproximación a una función cuadrática, y desde el 21 a más tiene un parecido o una tendencia a una función lineal o a una recta, ¿no? Entonces, eso sería la conclusión que se podría llegar. Otro punto que se podría considerar es que se trata de una función por tramos, es decir, que no es únicamente lineal o no se aproxima únicamente a una recta o a una función cuadrática, sino que varía, ¿no? Por eso digo que es una función por tramos. Y esa información aproximadamente lo he redactado acá de manera formal para dar una respuesta. Únicamente fue ubicar los puntos de esta tabla en un plano cartesiano y ha resultado esto que acabo de explicar. Bien, para la parte 4, ahora sí, en la parte 4 se pide determinar la regla de correspondencia de la función que modela el comportamiento de la temperatura durante el 1 de abril. Y obsérvese que en este caso ya nos da una función por tramos, como iba mencionando, y también con esta información quiere decir que en el primer intervalo de 0 a 6 la función es lineal. En el intervalo que va de 6 a 21 la función es cuadrática, y en el intervalo de 21 a 23 es lineal, tal como pude aproximar, ¿no?, al momento de ubicar los puntos en el plano cartesiano en esta parte. Bien, ahora lo que toca es encontrar cuál es esta regla de correspondencia, es decir, cuál es el valor de A, de B, de C, D, P, M y N. Para ese caso, entonces, hay que resaltar algo importante del enunciado, que dice: deberá considerar los datos de la tabla que se encuentran de color rojo. En otras palabras, no vamos a considerar todos los puntos, únicamente los de rojo. Por ejemplo, en el intervalo de 0 a 6 vamos a considerar información 0,10. Esto es un punto, ¿no? 0,10. Y luego 6,8. Como en el primer intervalo de 0 a 6, según en la información del enunciado, se sabe que es una función lineal, entonces puedo encontrar, ¿no?, la ecuación de una recta. Tengo dos puntos. ¿Cómo puedo encontrar la ecuación de la recta? Pues sencillo, primero encuentro cuál es su pendiente, y la fórmula para encontrar la pendiente es m igual a y menos un y sub 0 entre x menos x sub 0, donde x sub 0 y y sub 0 es un punto y el otro punto es x, y. Los dos puntos los tengo acá, y al aplicar esta fórmula, m es igual a y, por ejemplo, 10 menos y sub 0, que sería 8, el y del otro punto, entre 0 menos 6. Este resultado es igual a 2 entre menos 6, es decir, menos un tercio. Es el valor de la pendiente, y ahora puedo encontrar la ecuación de la recta. ¿Cómo? Aplicando esta fórmula, y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. En cualquiera de los puntos, por ejemplo, en el más sencillo, que sería en el 0,10, voy y digo y menos 10 es igual a
la pendiente menos 1/3 multiplicado por x menos 0. Pero en este caso se trata de tiempo y de temperatura. Por esa razón reemplazo t menos 10 es igual a menos 1/3 por t, que es el tiempo. Y ahora al despejar tengo que t es igual a 10 menos 1/3 de t. Pero esto es únicamente para el intervalo de 0 a 6. Por lo tanto formalizo y digo si t se encuentra o t pertenece en el intervalo de 0 a 6. Y lo mismo puedo hacer para el resto de intervalos, únicamente que en el segundo intervalo, que va de 6 a 21, ya no se trata de una recta, sino se trata de una función cuadrática. Esto que acabo de mencionar lo he considerado en la resolución tal como se observa, de manera más detallada. Primero dije, en el intervalo de 0 a 6. ¿Qué pasa en ese intervalo de 0 a 6? Se cuenta con dos puntos, dije. ¿Cuáles son los puntos? 0,10 y 6,8. ¿Qué más? Ahora se utiliza la fórmula de la pendiente que mencioné. Muy bien. Y enseguida dije, reemplazamos los puntos en la fórmula de la pendiente. ¿Cuáles son los puntos? Nuevamente voy a colocar acá 6,8 y 0,10. Ahora, pues puedo decir, ¿no?, para adaptar a la fórmula, que este es mi x, y este es mi x sub 0 y y sub 0. Puede ser al revés, no hay problema, como lo hice anteriormente. Y ahora, si la fórmula es m igual a y menos y sub 0 entre x menos x sub 0, entonces ahora reemplazo simplemente. ¿Quién es y? Y es 8. ¿Quién es y sub 0? Es 10. ¿Quién es x? X es 6. ¿Quién es x sub 0? Es 0. Eso he reemplazado en esta parte. Y después es meramente operativo, es decir, restar y dividir. Y resulta menos 1/3 tal como salió anteriormente, valga la redundancia. Y luego puse, esta es la fórmula para encontrar la ecuación de una recta, ¿no? Y como se trata de una función lineal, hallo t1. No le llamo directamente t, pero le puse t1, que será la función temperatura en el tiempo que va de 0 a 6. Eso mismo lo pude graficar en Excel. Esto es más ya para que complementar el trabajo, no para que se vea más elaborado. He graficado, es decir, puse esos dos puntos en Excel y luego con la opción regresión, me parece, no estoy seguro, le doy la opción aparecer ecuación para la recta. Bueno, entonces hay esa opción en el Excel y únicamente si tienes una gráfica puedes hallar cuál es su ecuación. Si tienen alguna duda de esta parte lo pueden dejar en los comentarios y voy a aclarar. Bien, y ahora para el segundo intervalo, que va de 6 a 21, donde la función ya no es una recta, sino es una función cuadrática. Bien, una función cuadrática, y los puntos que tenemos en ese intervalo, o los puntos de color rojo que menciona el enunciado, son los siguientes: 6,8, 11,4, 18,15 y 21,11. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Lo que sucede es que para encontrar una función cuadrática, o los datos, los coeficientes de una función cuadrática, se necesitan únicamente 3 puntos. Y sucede que si consideramos los 3 primeros puntos, saldrá una función cuadrática. Por ejemplo, voy a decir una función f1 en general. Si tomo ahora los puntos 11,14, 18,15 y 21,11, voy a tener otra función cuadrática. Y si hago una combinación distinta, voy a tener una función 3.
O sea, hay tres opciones que les puede salir en este momento. Pero yo en esta resolución he considerado primero el punto 6,8. Y dije, en el punto 6,8 reemplazo en esta función f de x. Pues reemplacé y me salió esta primera ecuación. Es simplemente reemplazar en el lugar de x 6. Por eso sale 36a más 6b más c igual a 8. Luego utilicé el punto 18,15 y nuevamente reemplacé simplemente y me sale esta segunda ecuación. Y finalmente en el punto 21,11 nuevamente reemplacé y obtengo la ecuación 3. Con esas tres ecuaciones se forma un sistema. Acá está el resumen de 1, 2 y 3. Con este sistema se encontrarán los coeficientes a, b y c que yo he considerado para la función que está en esta parte. La resolución de este sistema puede darse por varios métodos, ¿no? Pero yo utilicé en este caso 2 menos 1. Recuerda que este es 1, 2 y 3. Dije voy a restar 2 menos 1. Este menos el primero. Y me resulta 288a más 12b igual a 7. Y luego de esta igualdad despejo b. Lo mismo hago, ahora resto 3 menos 2 y al restar genero esta otra igualdad 117a más 3b igual a menos 4, de donde despejo b y obtengo que es igual a menos 4 menos 117a entre 3. Y una vez que tengo b y b, los igualo. Igualo en esta parte y despejo el valor de a. Al despejar el valor de a resulta menos 23 entre 180 y luego reemplazar en esta parte en esta igualdad. Al reemplazar obtengo que b vale 73 entre 20. Nuevamente reemplazo para encontrar el valor de c y el valor de c resulta menos 93 entre 10. Entonces de esa manera encuentro los valores de a, b y c, que son los coeficientes de la función f de x que yo he considerado. Luego reemplazo únicamente ya en términos de la variable tiempo y temperatura y obtengo que T2, es decir, la temperatura para el intervalo que va de 6 a 21, viene dado por esta expresión. Y análogo a lo que hice para la función lineal del intervalo de 0 a 6, grafiqué utilizando Excel y nuevamente solicité que me muestre cuál es la ecuación de esta función cuadrática. Valga la redundancia, cuál sería la función cuadrática que modela estos puntos, ¿no? Con una tendencia cuadrática. Bien, quiero aclarar eso. La función. Bien, ahora finalmente para el tramo de 21 a 23, que en este caso es lineal. Como es lineal, entonces hay que utilizar dos puntos. ¿Cuáles son los puntos que utilicé? 21,11 y 23,10. Bien, nuevamente utilicé la fórmula de la pendiente, hallé la pendiente y ha resultado menos un medio. Con este menos un medio y utilizando un punto nuevamente encontré la función. Se utiliza la misma fórmula de una recta, ¿no? Y luego se adapta a las variables que estamos manejando, que es el tiempo y la temperatura. De esa manera resulta T3. Y nuevamente, por complementar, para que el trabajo se vea más completo, utilicé Excel y obtuve esta igualdad, ¿no? Esta ecuación que obedece a la recta con tendencia lineal, considerando los puntos ya mencionados. Y también permite comprobar que el procedimiento es correcto, ¿no? Entonces esta función T3 coincide con lo que me da Excel.
y luego lo que corresponde es resumir. En esta parte se resume lo que acabo de hallar. Para el primer intervalo, una función lineal, para el segundo intervalo y para el tercero. Acá están sus restricciones. T es igual a esta parte, a esta función menos t tercios más 10, si es que t va de 0 a 6. Luego, si t va de 6 a 21, entonces cambia. Y de 21 a 23 del mismo modo. Bien, entonces de esa manera se halla la regla de correspondencia. Y pasamos a la pregunta 4. Y en la pregunta 4 te dice: la regla de correspondencia que se obtuvo en el ítem 3 es continua de 6 a 21 horas. Justifique. Bueno, entonces para justificar debemos utilizar herramientas matemáticas. ¿Y cuál es esa herramienta? Pues hay que saber cómo averiguar, valga la redundancia, la continuidad de una función en un punto, en un valor x igual a c. Y para que se cumpla la continuidad se debe verificar tres condiciones. La primera condición es que en ese valor c la función se encuentre definida o exista. La segunda es que exista el límite de la función cuando x, la variable, se aproxime al valor de c. Y finalmente, la condición 3 es que ese límite de la condición 2 sea igual a la función evaluado en el valor x igual a c. Si es que se cumplen esas tres condiciones, se puede decir que la función es continua en x igual a c. Bien, entonces voy a aplicar estas tres condiciones. Primero, en el valor t igual a 6. Ya que me pregunta, ¿es continua en 6 y en 21? Bueno, primero vamos a analizar en t igual a 6. Para el intervalo t igual a 6, regreso a la regla de correspondencia. El intervalo t igual a 6, ¿dónde se encuentra? T igual a 6, a ver, veamos. En t igual a 6 tenemos esta parte, t igual a 6. En el intervalo de 6 a 21 está tomándose 6. Y tenemos el primer intervalo que va de 0 a 6. Podemos reemplazar, ¿no? Reemplazar. T en 6 resulta menos 6 entre 3 más 10. Y al evaluar resulta 8. Algo que quiero aclarar en esta parte es lo siguiente. Como esta regla de correspondencia se analizó de 0 a 6 cerrado directo, para formalizar y que sea presentable, ¿no?, como debe ser, de forma adecuada, he considerado 6 abierto en esta parte. Y luego en el segundo intervalo se toma, pero podría ser al revés, podría ser de 0 abierto hasta 6 cerrado. En ese caso, a 6 se tomaría en el primer intervalo. En el segundo intervalo, entonces, en t igual a 6, t de t sería igual a todo lo que está en menos 23 entre 180, t cuadrado, más 73 entre 20, t menos 93 entre 10. Esta sería la función en t igual a 6. Y si se reemplaza en el lugar de t ahora el valor de 6, es decir, en esta parte sería 6 al cuadrado, y ya no t sino 6, eso significa evaluar, ese resultado también saldrá 8. Al reemplazar aquí por 6 al cuadrado por 6, este resultado t de t es t de t en 6
es igual a 8. Bien, eso sería corregir en esta parte que se me fue un poco, pero lo estoy aclarando y voy a considerarlo cuando mando. Sería t en 6 este procedimiento. En lugar de todo esto, el procedimiento que se encuentra acá, que no varía el resultado porque igual sale 8, pero que no debería ser esta primera función porque no lo está tomando en la forma que yo he considerado. Entonces la temperatura en 6 es 8 y de esa manera se cumple la primera condición que está definido. Y ahora dice, existe t en 6 por lo que se cumple la primera condición. Esto es meramente formalidad. Y luego voy a la segunda condición donde debo encontrar los límites. Para encontrar los límites veamos nuevamente la regla de correspondencia. Y en la regla de correspondencia tenemos 6. 6 es el valor en el que estamos analizando. Por la izquierda, es decir, ¿qué valores se encuentran por acá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esos valores ¿en qué intervalo se encuentran? En este intervalo. Por lo tanto, por la izquierda, la función t sería esta expresión. Mientras que por la derecha, ¿qué valores se encuentran? Por la derecha. Por la derecha se encuentran 7, 8, 9 y 10. ¿Qué valores? Y esos valores están en el intervalo de 6 a 21. Es decir, que por la derecha la función temperatura viene a ser esta expresión. Con esa aclaración se puede hallar el límite. Por la izquierda esta es la función y por la derecha esta otra expresión tal como mencioné. Y en este caso el límite es directo, únicamente hay que reemplazar en el lugar de t, ahora se considera 6. 6 entre 3 negativo, esto es menos 2 y por eso va directo en esta parte. Y al evaluar todo sale 8 y al analizar el límite por la derecha nuevamente se reemplaza y resulta 8. Como los límites laterales por la derecha y por la izquierda son iguales, se dice que el límite existe y por lo tanto se cumple la segunda condición. Acá lo puse por formalidad. La función es continua. ¿Por qué es continua? Porque al evaluarse en 6 se resultó 8 y al evaluar el límite también salió 8. Y eso comprueba las tres condiciones y se dice que sí, la función t de t, temperatura, en el tiempo t igual a 6 es continua. Lo mismo o de forma análoga se analiza para t igual a 21. Para t igual a 21, ahora sí, vamos nuevamente, esto es un poco tedioso tal vez, en el tiempo 21 se encuentra en esta parte. Y significa que la temperatura en el valor t igual a 21 toma esta expresión. Y hay que reemplazar menos 21 medios más 43 sobre 2. Resulta directamente menos 21 medios. 21 medios más 43 sobre 2. Eso resulta 11 al evaluar. Y se encuentra en esta parte. Una vez que tengo el valor de t en 21, se cumple la primera condición. Para la segunda condición nuevamente analizo los límites laterales y me resulta 11. Como los límites por la derecha y por la izquierda son 11, digo que el límite existe. Y además al evaluar en el valor t igual a 21 me salió 11, entonces la función es continua. Y lo demás es únicamente formalidad para dar una respuesta, ¿no? Y se cumplan con los criterios del trabajo. Pues de esa manera se resolvió el apartado 4 y para la 5 se pide encontrar la razón de cambio promedio de la temperatura a partir de 2 a 5 horas. Únicamente hay que ver ese tiempo de 2 a 5 horas, ¿en qué intervalo está? Se encuentra en el primer intervalo.
Es decir que para este parte del ejercicio, para el inciso A de 5, únicamente vamos a trabajar con t de t igual a menos t tercios más 10. Aplico la fórmula de razón de cambio promedio que mencioné al inicio y reemplazo t en 5 menos t en 2 entre la diferencia. 5 menos 2. Reemplazar la función evaluada en 5 y la función evaluada en 2 y luego efectúo la división, ¿no? Sumas y restas y me resulta menos 1/3 grados centígrados por cada hora. Luego digo en la respuesta, ¿no? La razón de cambio promedio o en promedio la temperatura varía, disminuye, eso quiero aclarar, disminuye porque sale negativo, a razón de 0.33 grados aproximadamente. Y para el inciso B se pide encontrar la razón de cambio instantáneo a las 12 horas. Recuerda, la razón de cambio instantáneo es para un instante, tal como dice su nombre, para el t igual a 12 horas. Y ahora hay que saber cuál es la expresión para t igual a 12. T igual a 12, ¿en qué intervalo se encuentra? En este intervalo. Por lo tanto, para el inciso B, la función temperatura se trabaja con esta segunda expresión. Y así lo puse en esta parte. La fórmula es la siguiente. Únicamente hay que evaluar la función en un x sub 0 más h menos f en un x sub 0 cuando h tiende a 0. Esta fórmula se aplica a la función que dejé en esta parte y resulta esta expresión. Al evaluarse en un t más h, simplemente reemplazo. En el lugar de t, ahora tengo t más h sumado 73 entre 20 por t más h. Y se resta menos 93 sobre 10. Y ahora resto a toda la expresión t de t. Esta es la expresión t en t más h. Lo demás es algebraico, es decir, desarrollar este binomio al cuadrado, multiplicar, efectuar diferencias y al reducir, al simplificar, queda esta expresión en el numerador y debajo h. Como se repite h cuadrado y h, puedo factorizar y simplifico h. Simplifico h y ahora me queda esta expresión donde evalúo el límite, es decir, reemplazo como h0, se anula esta parte y queda menos 23t sobre 90 más 73 sobre 20. Y ahora digo, en el instante t igual a 12, ¿cuánto es la razón de cambio instantáneo? Y eso resulta 7 sobre 12. 7 sobre 12, pero ¿cuáles son las unidades? Grados centígrados por hora. Luego en la respuesta digo, la temperatura varía a razón de 0.58 grados centígrados por cada hora en el instante t igual a 12. Y bueno, de esa manera se resuelve la T3. Cualquier duda, consulta que no haya quedado claro, por favor me lo hacen llegar. Gracias y hasta otra ocasión.